hace 20 años, a él lo palmeaban en la espalda, le decían, vamos Luis, fuerza. Pasaron 20 años, intentos, reorganizaciones, reagrupamientos. Este domingo vuelve a ser candidato a diputado Luis Zamora, ya mandato cumplido como diputado. Fue el primer diputado trotskista de la Argentina. Revisa hoy esa pertenencia, la discute y ya mismo me siento a conversar con él, no solo de su candidatura, del país. Buenas noches, Zamora, gracias por venir a Brotes Verdes. Al contrario, ¿cómo estás? ¿Cómo evalúas esta campaña? Una campaña donde se habla de madres, de garches, de rascadas genitales. Expresión de la decadencia, de la dirigencia, de una decadencia ya muy acentuada y tratan de canalizar en las elecciones y en el voto el malestar, el descontento, pero al mismo tiempo, para canalizarlo, tienen que apelar a un régimen muy desprestigiado, a candidatos desprestigiados, partidos vaciados. Entonces, claro, tienen que llamar la atención con golpes de efecto cada vez más banales, más simples, más caricaturescos. Pasa a ser un circo, pero de muy bajo nivel. Los circos son, en general, nos queda en el recuerdo algo entretenido. Y esto es, pero son los que tienen en sus manos las decisiones de las cuales dependen nuestras condiciones de vida. Entonces, es dramático desde ya, bueno, toda la descripción que hiciste, pero al mismo tiempo es un desafío, es una gran oportunidad, porque no es que son un desastre y la mayoría del pueblo sigue vivándolos y tiene expectativa y les cree, no. Entonces, cada vez se plantea más como un desafío el transformarlo en una oportunidad. Bueno, nos sacamos de encima todo eso que manda, decide, nos dirige y encima nos hace creer que nosotros los elegimos y los dirigimos, que es democracia, que gobernamos, el pueblo gobierna. Se da una contradicción enorme. Bueno, y no es que se equivocan, enriquecen al 1%, al 2%, al 5%. Nos hacen creer que no hay inversiones, hay que bajar el costo laboral. El salario vale la mitad de hace 40 años. El trabajo en negro es casi la mitad. No pagan aporte jubilatorio, no indemnizan si despiden, no tienen que pagar vacaciones. Y no hay inversión, y no hay inversión. Pero entonces, ¿de dónde sale la plata? No, porque se produce una riqueza bárbara. En 40 años, 400.000 millones de dólares se robaron y se lo llevaron afuera. La formación de activos externos. ¿Y esa plata de dónde salió? Del laburo. Acá se labura, se produce, se la llevan pocos. ¿Y eso quién lo permite? La dirigencia política. Vos hablas de la dirigencia política en general y hay alguien que lo está haciendo ahora también. Incluso hay una palabra que vos usás que él también usa, que es la casta. Javier Milei y otras expresiones de ultraderecha están refiriéndose en estos mismos términos. Obviamente con un contenido distinto, con una perspectiva distinta a la tuya, pero ¿qué te parece que son esos emergentes? Una aclaración solamente, dos cosas. Nosotros hablamos de corporación, casta, lo que sea, del conjunto de la dirigencia que defiende al poder económico. Cuando hablamos de sacar a los que mandan, sacamos de sacar al gran empresariado, a la institucionalidad, a los jueces, a la complicidad de los dirigentes sindicales y a los dirigentes políticos, que son el nudo donde se desata todo eso. Hay una diferencia, sí. Claro. Y lo otro es que proponemos que el pueblo lo saque. Que el pueblo lo saque, le proponemos, lo promovemos, peleamos todos los días para ser atendidos respecto de eso y modestamente aportar. Esta gente, como es parte del poder económico, si hay algo que nos llama es a movilizar al pueblo, a sacar a nadie. Porque ellos están dentro de los que habría que sacar. ¿Pero te preocupa su crecimiento? Sí, sí, claro que me preocupa. Una cosa es describirlo, es un fenómeno mundial, el desprestigio de los partidos tradicionales tan agudo que empieza a deflecarse y se busca para donde aparezca algo que sea distinto o se presente como distinto. Y bueno, esto puede ser Trump, puede ser Bolsonaro, puede ser el inglés, en fin, el de Hungría, más reaccionario, un poco menos. Bueno.
pero hay tendencia a buscar para ahí y también hay tendencia a buscar para el otro lado, porque el movimiento global de las mujeres contra la opresión patriarcal es un rechazo a la dirigencia donde no encuentra respuestas y a organizarse por abajo, y es democrático, y a la cabeza de ese movimiento no puede estar Esper, ni puede estar Trump, ni puede estar Bolsonaro. Aunque quieran, aunque obviamente se han declarado como enemigos de la libertad de la mujer y Bueno, de la pero es que justamente el alzamiento, la revolución feminista generó como reacción esto. Y en Brasil hoy Bolsonaro llenó San Pablo, llenó Brasilia. ¿Peligra a partir de estos emergentes cierto consenso democrático en América Latina? Consenso democrático, pero diría Bueno, cosas que no que se decían. se está cuestionando el régimen tal como la dirigencia política cree que nos tenemos que resignar. La dirigencia política está desprestigiando la actividad política. Es el gobierno de la ciudad, es Larreta, es Fernández, las cosas que Fernández no ha cumplido, las cosas que hace Larreta, las cosas que hizo Macri, ¿no? La que vos describiste, todos ellos tienen denuncias de corrupción, todos tienen cuestionamientos por mentir, defraudar, no cumplir nada, por despertar una desconfianza profunda y por agudizar las condiciones de vida. Entonces, ¿cómo no va a empezar a buscarse para donde sea? Y sí, aparecen entonces posiciones autoritarias que se montan sobre ese descontento, pero también aparece lo otro. No es derechización, es polarización, es tendencia hacia los polos. Hay una muy gran camino hacia posiciones más democráticas. El movimiento afro en Estados Unidos, que salió a cuestionar el asesinato policial de Floyd, surgió desde abajo y combinó el reclamo afro de discriminación racial con el movimiento de las mujeres que fueron punta y complemento de esa movida. Ahora, bueno, y eso pasa con los chalecos amarillos. Bueno, sí. Sí. Ahora, también viste recién el repaso que hice por el saldo salarial de los distintos gobiernos y no fue lo mismo con unos y con otros, estos que estás de algún modo equiparando. No, pero claro, porque nosotros no equiparamos equiparamos en cuanto a la responsabilidad de que hay una estructura capitalista en Argentina extranjerizada y concentrada que ninguno tocó. Al contrario, todos lo facilitaron, lo fomentaron. Está bien, pero sin tocarlo, el resultado fue otro, insisto. Sí, pero el resultado fue otro. Vos agarrás el gobierno de Néstor Kirchner, cómo subió el 21% del salario a partir de la devaluación de Duhalde, del 40% de caída del salario. Ese 40% no se recuperó nunca. 21 más 9, 30 más 3, con Cristina el último año, 33. Y después vino el desastre de Macri. Luis. Y ahora Fernández, y ahora... O sea, ¿pero por qué? Y siguió también la fuga de capitales, y se acentuó la concentración de la riqueza. Es decir, Shor, Manzanelli, todos ellos han demostrado cómo, aún con el gobierno de Cristina Fernández, no se atacó la estructura, sino que se la concentró más. Quiero que retomemos esto ahora, después del informe de Lucía, porque la verdad que me interesa tu opinión sobre cómo aquel discurso de 2001 se puede revisitar hoy, 20 años después. Quiero porque vuelvo a Zamora. Este escenario así, tan abierto, ¿no? Da cuenta de la apatía, da cuenta de ese hartazgo que vos describís. ¿De qué da cuenta? Sí, nadie va a salir fuerte. Especialmente no va a salir fuerte el gobierno y no va a salir fuerte la oposición como para plantearse como alternativa como alternativa ante la población. Nadie va a despertar expectativas perdidas, que se están cayendo, atenuadas por la pandemia. La pandemia ha influido mucho en eso, ¿no? Bueno, todavía no terminó la experiencia con Alberto Fernández, pero nadie sale fuerte. Y frente a las tareas, ahí hay una palabrita que dijo tu colega, muy interesante, que para las reformas estructurales en uno de los escenarios va a salir con poca fuerza política. Eso lo podríamos firmar ya. El gobierno no sale con fuerza política para poder enfrentar al pueblo e imponerle las reformas estructurales que está negociando con el fondo o ya las negoció. Volviendo a lo que te planteaba antes, vos hace 20 años que proponés esto. Cuando rompiste con la izquierda tradicional, dijiste, bueno, el pueblo tiene que tomar en sus manos la política, correr a la dirigencia, hacer como hizo en 2001, asambleas populares y avanzar hacia otro tipo de gobierno. Sí. Después de todo lo que pasó en estos 20 años, después de cómo el kirchnerismo reconcilió a la sociedad con el Estado, que lo hizo, vos
¿Compartís que lo hizo? Eh, Aunque sea momentáneamente. reconcilió con el liderazgo en el Ejecutivo. El Congreso y el Poder Judicial se siguieron desprestigiando. O sea, la crisis de representación se atenuó, entró en un intervalo por el liderazgo de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández, que sí, claramente, en función, si comparás con De la Rúa, el opuesto en cuanto al liderazgo. El Poder Ejecutivo se fortaleció frente al pueblo, que está dentro de la representación, claro. Pero vos decís que hoy los jóvenes miran al presidente o miran al Ejecutivo como lo miraban en la época de la Rúa. Digo, salvando las distancias, había 20% de desocupación. No, pero si vemos la película... Porque ellos no se acuerdan de aquel momento. No, claro. Por nacieron eso, ahí. Comparar son momentos distintos, pero podríamos decir que están en una estación previa. Es decir, ya se mira con desconfianza a Alberto Fernández, pero como todavía no está hecha la experiencia, y enfrente no hay nada. Está el macrismo, que viene de destruir lo que tocaba, entonces, y con muchos conflictos internos. Veamos que si bien el Frente de Todos es un amontonamiento que se juntó, hay 2019 todos contra Macri, y fue un logro, lograron canalizar el descontento, pero está agarrado con alfileres porque adentro toda la historia se la conocen entre ellos muy bien. Enfrente hay una disputa feroz de poder, entonces, entre un grupo sin tradición, sin estructura, sin líder. Macri no llegó a ser un líder, fue un apellido que nucleó. Entonces, y aún así ya Macri está muy desprestigiado. Entonces, el desprestigio es muy grande. Te voy a hacer unas últimas sobre Estados Unidos. Pero plantearía que el desafío de autodirigirse está más planteado con el 2001, porque tenemos la experiencia del 2001. Hasta ahora no se facilitaba la participación de los inmigrantes, tenían que empadronarse para hacerlo, ahora van a poder hacerlo directamente, como creo yo corresponde. Sí, una conquista democrática, porque mirá que votar, qué sé yo, el sufragio universal. 100 años, ¿no? Bueno, se reivindica que la mujer en el 48. Sí. Y habitantes del país que laburan, tienen todo su compromiso acá. La decisión de los gobernantes los afecta como cualquier otro que nació acá. No podían votar. Es una cosa... Bueno, y todavía hay un montón que no entran, ¿no? No quiero dejar de preguntarte por esto. Esta escena es de hace 30 años, 1990. Uy, sí. Bush riéndose ahí, nervioso, porque vos le estabas diciendo que no era unánime el homenaje que le estaba haciendo Duhalde, presidente en ese momento de la Cámara de Diputados. Al final forcejeaste, ahí un diputado de la UCD te prepeaba, llevaste la bandera de Estados Unidos, le dijiste dicen esta, ¿no? Si quieren, directamente. Sí. Pero hoy Estados Unidos vuelve a ser el dueño de nuestro destino, porque tiene la mayoría accionaria en el fondo, deciden si nos refinancian o no. ¿Se puede hoy pensar el desarrollo argentino haciendo esto, enfrentándose así abiertamente a Estados Unidos? Sí, no, es más, yo creo que si no lo pensamos así, no hay desarrollo posible. No hay perspectiva, no hay futuro. Es decir, está ordenado. Hay algo que coinciden, es acordar con el fondo. Si a uno le pregunta a Larreta o le pregunta, sí, hay que acordar como está haciendo Guzmán, sí, como está haciendo Guzmán, y firmarlo ya, lo único que no hay que demorar. Pero todos son conscientes que eso no puede estar en las elecciones porque el fondo es mala palabra. Y entonces Cristina Fernández le dice a Alberto Fernández, no lo anuncies, no lo hagas. Se firmó ya, no se firmó, bueno, firmarse, se acordó, no se acordó. Bueno, no hay futuro porque el otro acuerdo es cómo pagar eso, con fracking, con soja, deforestando, desertificando, depredando el planeta. Todos se visten de verde, ¿no? Como también ponen mujeres, todo para ser los feministas. Pero después, en concreto, fracking, litio, megaminería, soja, desprotección de los humedales, que esto tiene tanta vigencia hoy. Bueno, climática, claro. ¿Y todo para qué? Para pagar deuda, para conseguir los dólares y todo. En eso toda la clase dominante está de acuerdo. Busquen dólares por ahí. Pero se depreda el planeta. Busquemos dólares por ahí, háganlo sustentable, vístanlo de sostenible, digan lo que sea. Bueno, si no peleamos, es decir, por eso la gente joven que está empezando a tomar en sus manos, es interesante ese proceso, el tema ambiental, nos parece apasionante, porque 20 años atrás, cuando nosotros estábamos en las asambleas contra la megaminería, en Esquela, en Nacará, era hermoso el proceso ahí, pero territorial, lejos. ¿Qué pasa en la cordillera? Nos decían en los centros urbanos. Bueno, hoy vemos toda una movida. Por eso cuando Cristina Fernández en el 2011 dijo, vamos a profundizar el modelo, recuperando el salario, bueno,
fue un momento decisivo y se perdió una oportunidad extraordinaria, porque ahí había jóvenes y jóvenes, la Cámpora y todo eso que fue, que nació la política con y ahí, por eso el salario aumentó solo el 3%, venía 21, 9, 3, se venía desflecando todo eso. Entonces, tomamos cambios estructurales. Este es el gran desafío, pero con dirigentes no se toman. Eso saquémoslo de la cabeza, porque ya tenemos la experiencia. ¿Cuánto vamos a recordar? Luis, gracias por venir a Brotes Verdes. Al contrario. Buenas noches.